varios años. Entonces Nixon se agarró de esos resultados para prohibir no solo las drogas como la heroína y la cocaína, etcétera, sino también para regular de una vez la marihuana porque decía que pues te mataba las neuronas. Luego de eso, se descubrió, el experimento se repitió y cuando se repitió se le agregó oxígeno a las máscaras de los monos y se volvió a hacer la biopsia y se determinó que la muerte neuronal no era la que había ocurrido en ese tiempo porque lo que había ocurrido era una hipoxia. Esos monos no estaban recibiendo oxígeno, solamente estaban recibiendo humo de combustión y pues por supuesto tuvieron muerte neuronal, pero no es el caso de lo que hace el CBD y aislado y mucho menos en las presentaciones que después les voy a hablar de ellas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para el paciente de comenzar a hablar de esto y de la legalización? Bueno, no solamente que pues la parte jurídica, sino que también hay tres cosas. Primero, un control de calidad, que en Panamá lo que vamos a ver es un cannabis o una marihuana prensada, que así le llaman y lo pueden buscar en internet, le llaman marihuana prensada, o crispy, que crispy en Panamá no significa lo mismo que crispy en Puerto Rico ni en Estados Unidos. Ahorita les voy a explicar la diferencia. Y hay una diferencia entre el cannabis de uso terapéutico medicinal cultivado adentro de invernaderos o purificado mediante otras presentaciones. También la otra diferencia es la titulación o dosificación. Uno no puede ir por ahí y comprar cualquier frasquito que le parezca. Hay, por ejemplo, medicamentos especiales para las convulsiones, que ya les mostraré algunos. Hay algunas dosis que son específicas para esclerosis múltiple. Está la presentación en crema que no tiene nada de THC, que es solamente para uso tópico. Y bueno, lo tercero sería que hay más efectos medicinales con el CBD aislado, que es con lo que vamos a empezar nosotros en Panamá. Miren esta planta, la idea no es que ustedes se aprendan la parte de las plantas, la planta de cannabis tiene muchas partes, las partes que más tienen resina son los piquitos de todos los cogollos, que así se le llama a la parte que son la flor, esto vendría siendo la flor del cannabis, esto es lo que se le llama tricoma, que vendría siendo como un carricito, que ese carricito por dentro tiene la resina de THC, CBD, también tiene terpenos, tiene flavonoides, cosas antiinflamatorias, y mediante distintos procesos, ya sea utilizando algunos tipos de alcoholes o algunos tipos de aceites, entonces se aíslan los diferentes componentes. Entonces, miren lo que nosotros tenemos, no solamente en nuestro país, sino en el área de Latinoamérica, que es la que ha votado más bien en contra de la legalización todo el tiempo. Esto no se parece en nada a esto. Y esto es lo que la gente suele consumir y que se le llama marihuana prensada o crispy en Panamá. Estas plantas, si ustedes ven, tienen estas partes que se llaman pistilos. Esos son los pelitos encargados de la reproducción. Yo no veo aquí ninguno de esos. Entonces, esto sí es peligroso para el paciente. Se ha demostrado y hay estudios que dicen que este tipo de cannabis, que es el que puede acceder el paciente, lo que quieren es secarlo para poder compactarlo. Todas esas incautaciones que vemos que son como de ladrillitos compactados, son este tipo de cannabis y puede contener alquitrán, cal, yodo. Y si todavía no se seca, le echan orine. Y si todavía no se seca, entonces lo dejan al sol, a que le pase lo que sea, y entonces lo meten con todo y pepitas, piedritas, lo que sea que encuentren. También se ha encontrado a veces que no tiene nada de cannabis, que es una planta de eucalipto, que es una planta de orégano,
Y bueno, hay gente que la consume sabiendo o no sabiendo, pero y dicen, wow, estoy súper, me dio un colocón súper grande esto, claro, pero que agarra tú alquitrán, agarra tú alguna de estas cosas tóxicas, cualquier cosa tóxica y fúmala, y créeme que te va a dar un colocón, pero esa no es la idea. Aquí hay otra foto más o menos de lo que se puede encontrar y como ven no se parece en nada al uso terapéutico del que estamos hablando. Entonces, siguiendo, la planta no solamente tiene el THC y el CBD, sino que tiene otras moléculas que se llaman terpenos y flavonoides. Los terpenos son los que le dan olor, sabor y propiedades antiinflamatorias. Y esos terpenos también se pueden aislar inclusive sin el THC y se convierten en un tipo de tratamiento complementario también. Hay distintos, unos se llaman limoneno, eucalipteno, dependiendo de lo que huelen o saben, ese es el nombre que se le brinda, y hay más de 120. Ojo, el proceso de combustión sí libera componentes que son cancerígenos y dañinos para el ser humano. Por eso es que la parte de fumar la planta como un cigarrillo no está indicada como un tratamiento en ningún lugar del mundo. Por ejemplo, en sitios como Canadá, el cannabis recreativo está abierto para todo el mundo porque se regula como el cigarrillo, es tu problema si tú te quieres dañar. Pero el que es medicinal sí tiene otro tipo de presentaciones y de acceso. Eh, Está contraindicado o no es beneficioso en menores de 18 años, inclusive hasta 21, porque durante toda la niñez y adolescencia, hasta más o menos los 21 años, el cerebro tiene cierta cantidad de neuronas y a esta edad ocurre un proceso que corta todas las neuronas que el cerebro considera que no necesita y por eso tenemos que tener una capacidad cerebral tal que no vayan a quitarse neuronas de más y entonces la persona queda, como diríamos, quemada. Se ha hallado hasta una pérdida de 300 mililitros, o sea, una pérdida importante de masa cerebral en personas que consumen sobre todo cannabis de origen ilegal y en la corteza prefrontal, así que sí es algo importante que nuestros muchachos no tengan acceso a esto en ninguna presentación. Tampoco está indicado ni en o sea, está contraindicado en el embarazo y la lactancia. Sí hay una diferencia, aunque sean estudios pequeños, pero sí hay una diferencia entre el tamaño del cerebro a los 3 años de un niño que su mamá consumió versus un niño que su mamá no consumió. Y bueno, en menores de 1 año también hay que pensarlo porque no hay suficiente evidencia todavía, pero hay síndromes epilépticos como el síndrome de Dravet y de Lennox-Gastaut para los que se inventó medicamento especial de cannabidiol solamente, porque estos niños convulsionan hasta 300 veces por día, aunque no se vea, son distintos tipos de convulsión, convulsiones en las que el niño como que se ausenta por un momento. Entonces, ahí sí se debe siempre evaluar el riesgo-beneficio, como iba a comentar. Entonces, vamos a ir ahora una parte a lo que es la ley, la ley per se en Panamá y el último decreto que la regula. Esto no quiere decir que la ley no pueda ir cambiando, no le puedan ir poniendo más decretos, no se pueda ir amplificando. La verdad que yo no soy abogada ni pretendo dar una interpretación de ese tipo jurídico para ustedes, pero sí hice un resumen de las más o menos 50 páginas y lo que realmente nos compete. Entonces, habían dos listas en el 2018 y en el 2020, así que no estamos hablando de hace tanto tiempo. Había una lista en el 2018 que era del 1 al 4 y otra lista en el 2020 de la ONU que era también del 1 al 4. En ambas listas lo que hicieron fue que el cannabis medicinal lo movieron
de la lista más peligrosa a la lista menos peligrosa, pero todavía siendo una sustancia de control. Y la ONU sí hizo el énfasis en que si es con fines no médicos y no científicos, no lo recomienda y sí deberían considerarlo ilegal. Y es por eso que en la mayoría de los países del mundo la parte recreativa sigue siendo ilegal. Algunas definiciones cortas para la ley, que están dentro de la ley. Cannabis es la planta de cannabis sativa, cannabis indica o cannabis ruderalis, la misma planta. Cannabis medicinal es toda la planta y todos los componentes, exceptuando los tallos y las semillas. Cannabinoide es la molécula que deriva del cannabis medicinal. Cannabidiol es del que ya hablamos, una de las moléculas de la resina. THC también es del que ya hablamos, otra de las moléculas de la resina. Y médico idóneo significa médico general, médico especialista, odontólogo o veterinario reconocido por el Ministerio de Salud en Panamá. Y receta médica, ya vamos a ver cuáles son los requerimientos de la receta. ¿Qué es lo que está permitido por ley? Esta ley se llama, es la ley 242 del 13 de octubre del 2021. Y este decreto que la regula es el decreto ejecutivo número 6. Como les digo, pueden seguir entrando otros decretos, pero por ahora lo que está permitido es los productos a base de CBD para uso medicinal y terapéutico, siempre y cuando tengan menos de 1% de THC en su contenido. Esto es lo que dice la ley. ¿Cuáles son las formas y presentaciones terapéuticas que se permiten? Comprimidos, cápsulas orales, gotas orales, flor procesada, inhaladores orales, o sea, los famosos vaporizadores, gomitas, ungüentos, cremas, supositorios, parches transdérmicos, extractos, tinturas y aceites. La diferencia entre tinturas y aceites es cómo es que lo sacamos, cómo lo obtenemos, si mediante un proceso con alcoholes o mediante un proceso con otros aceites. La flor procesada está estipulada dentro de la ley, está firmada y todo, pero todavía no se sabe cómo se va a llevar a cabo ese proceso. ¿Quién lo dirige o quién rige este proceso para la obtención? El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Pública, que debe haber creado un programa llamado Programa Nacional para el Estudio y Uso Medicinal del Cannabis y sus Derivados, o PNEUCAM, y ese programa pertenece al Departamento de Enfermedades No Transmisibles. Entonces, ¿quién nos enseña cómo utilizarlo? Porque si nos están dando unas regulaciones, porque alguien nos debe entrenar. En teoría, el PNEUCAM es el que debe brindar estas capacitaciones para los médicos, para el personal de salud y para los pacientes a través de distintas direcciones. ¿Cómo es el trámite? Déjenme tomar un sorbo de agua para resumírselo. El trámite necesita que ustedes consigan un médico que sepa del tema, cualquier médico general, especialista, veterinario o dentista. Veterinario porque hay hallazgos en los animales de que también les beneficia su vida. No entraré en el tema porque no soy veterinaria y no averigué acerca de veterinaria. Y dentales u odontólogos, porque uno de los diagnósticos que más piden receta es bruxismo, que es cuando la gente rechina los dientes en la noche. Eso también tendrán que hablarlo con su odontólogo en el momento. Pero bueno, sería buscar al profesional de la salud, y ese profesional de la salud debe completar un formulario que va a haber en una plataforma, que esa plataforma la va a haber creado la innovación gubernamental. Debes también tener copia de tu cédula o pasaporte, y entonces el médico o el personal de salud idóneo te tiene que hacer un papel, una certificación, que diga esto que está en la ley: la identificación del médico, la identificación del paciente, dónde vive el paciente, quién es el médico, cuáles son los diagnósticos,
sello fresco de la